Bonita la teja, ¿no, joven? Sí, solo que cuesta techar con tejas. Ah, sí. Más caro es que es. Ah, Bueno, muy buenas tardes, colegas. Parece que estamos, como se dice, henchas. Bueno, buenas tardes, doctor. buenos problemas el viernes, problemas al ingresar. Bueno, afortunadamente esta mañana me fue bien. Muchas gracias por la comprensión, estimados. Somos 7 participantes. Entiendo que ya podemos ingresar, ¿no es cierto? Mm, por el chat la asistencia, así ahorramos tiempo. Correcto, Ludi Miranda, no hay problema. Por ahí tomaremos asistencia, así evitamos todo el protocolo de la llamada de atención, ya que hemos perdido mucho tiempo, casi las 3. Muy bien, vayamos a esta segunda parte. Esta, este foro lo vamos a dejar para la plataforma, ya participan en plataforma, no perderemos tiempo. Iremos directamente a los temas que nos restaba. Muy bien. Hemos avanzado respecto a garantías constitucionales, hemos tratado de ver anoche cómo emergen, cuál es el contexto, los conceptos que han ido migrando en el transcurso del tiempo hasta llegar hasta nuestro Estado constitucional de derecho, ¿no? Hemos visto que en este neoconstitucionalismo al que nos hemos subido el 2009, obviamente la concepción de garantías, su aplicabilidad, su exigencia, es totalmente contraria a lo que había sido en las 18 constituciones previas hasta la reforma del 2004, 94, 1967, etcétera, ¿no? Las otras 18 constituciones restantes, ¿no? Habíamos visto que en este Estado constitucional de derecho, que tiene varias características, entre ellas una aplicabilidad directa de los derechos fundamentales, 109, vamos a ver enseguida, que da curso a que ya no necesitemos mayor trámite para exigir nuestros derechos, simplemente se aplican una vez que somos sujetos de ellos, ¿no es cierto? Los trámites administrativos para revocatorios jerárquicos son otra cosa, pero directamente ya se aplican porque la Constitución es directamente aplicable en su condición de norma suprema. Ya no es la ley suprema como era antes, una ley que devenía de la Asamblea Legislativa, ex eh, Congreso, ¿no? Ahora Asamblea Legislativa, y que cuando se tenía 2/3 de votos directamente se aprobaba una nueva constitución y entraba obviamente en vigencia para la próxima legislatura, pero ya se había cambiado, ¿no? Entonces, si la próxima, eh, ese partido que tenía 2/3 no logra tenerlo, ninguno lo va a tener, ¿no? Por inercia.
Entonces, no puedes tener los 2 tercios, ya no puedes cambiar esa constitución y vas a estar ese periodo constitucional con esa constitución reformada y después de otros 4 años podrás volverlo a hacer. Vean ustedes que en determinados periodos de la historia, 52 antes y después, van a ver ustedes que 3 constituciones se modifican en 3 periodos, ¿no? A eso suman la gran cantidad de constituciones por esta liberalidad, por esta posibilidad tan sencilla de poder cambiar y los derechos se pisaban como les daba la gana, como hemos dado los ejemplos. De este Eh, lado habías echado agua. A ese ladito está pues echado agua. Wanda, su micrófono creo que es. Gracias. Entonces, los derechos básicamente no servían para nada, servían para cuando el que ejercía el poder los hacía valer a través de la Asamblea Legislativa. No, hermanito, modifícame este derecho porque mi hermano está preso, entonces hay que reducir, ¿no? Hay varios narcos involucrados, entonces reducirle la pena o hace el perdonazo, ¿no? O sea, es para quienes ejercían el poder. Hoy en día, en teoría, a más allá de que el nivel central, el Tribunal Constitucional, todos los que tienen poder ya hayan abusado, pero abusado esta última etapa, ¿no? Todo comenzó cuando Eva Copa es presidente de la Asamblea, Áñez es presidenta del Estado y ambos órganos comienzan a gobernar con leyes, ¿no? La Asamblea con leyes se pasa por el forro las competencias del Ejecutivo y el Ejecutivo trata de hacerlo con decretos. Y hay muchísimos, muchísimos ejemplos. Pero ahora ya tenemos el colmo de los colmos. El Tribunal Constitucional está gobernando. Veremos qué pueden hacer estos 4 miembros. A la mayoría los conozco, a 3 de ellos. Con Boris Arias seguramente ustedes van a pasar algún módulo. Ya no van a pasar, de hecho, ¿no? Ya no van a pasar. Porque ya está prohibido, ¿no? En su condición de magistrado no puede tener ni siquiera docencia, ¿no? Eh, pero bueno, algunos lo hacen. Y otros tantos. Entonces, Dávalos, también hemos compartido muchas veces plataformas en algunas universidades y sobre todo con Dávalos hemos tenido muchos encuentros en audiencias, ¿no? Él era vocal, yo abogado litigante siempre, ¿no? Consecuencia, veremos si pueden hacer algo estos nuevos magistrados. ¿Cómo ha cambiado la cosa, no? Antes se gobernaba con leyes, posteriormente se gobernaba a través de un presidente a partir de la Constitución de 2009 que tenía todos los poderes, una asamblea legislativa que sancionaba leyes y fiscalizaba, y los otros órganos que hacían su trabajo, y a partir de la vigencia del Tribunal Constitucional se ponían límites absolutamente a todos ellos, y para sacarle esos límites, permitirles ciertas digresiones, por lo menos se fundamentaba muy bien, ya te hacían creer que era verdad. Leemos estas últimas sentencias y el auto 1010 o la sentencia 1010, bueno, al revés, no importa, ¿no? Vemos ni siquiera está bien fundamentado, ¿no? De entrada, no saben cómo explicar ese conflicto de intereses, ¿no? Eh, Les decía, anoche piden papas y les dan papas y también les dan peras, o sea, ya no saben, ¿no? Unos vocales que hacen lo que les da la gana, casualmente va a Pando ese amparo, se presenta en Pando, casualmente viene acá Sucre y cae en una sala que proviene de Pando y de Ben, ¿no? Casualmente, casualmente. No hay casualidades. Pero hoy está gobernando un tribunal constitucional que voltea leyes, que voltea lo que les da la gana, y tenemos un conjunto de asambleístas que sumisamente dicen, muy bien, sí, es el tribunal, qué capos son, ¿no? Bueno, entonces las garantías básicamente no sirven para nada en este momento, pero teóricamente están acá, están presentes, está el módulo, lo tenemos que desarrollar para que ustedes los conozcan a profundidad con jurisprudencia, que tal vez a estas alturas esa jurisprudencia haya cambiado porque estos caballeros han dicho que cambie. Sin embargo, se puede hacer valer estas sentencias ¿con qué? ¿Ya? Acudiendo al estándar más alto, acudiendo a la técnica de la ponderación, acudiendo a esa línea jurisprudencial que en miles, miles de sentencias ya se ha consolidado, ¿no? Y ellos van a comenzar a votar sentencias que se llaman inaplicables para otros casos, que se llaman sentencias aisladas, que casualmente en un caso han votado blanco y en ese caso similar
de hechos fácticos idénticos, hay una cadena de sentencias que dicen negro, 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 pero ellos han votado blanco. No, no sabemos qué es lo que pueda pasar hoy en día. Ya estamos en una desinstitucionalización total. Pero bueno, vayamos con nuestro tema. Vayamos a tratar de desarrollar lo que nos han enseñado, lo que hemos leído en los libros y lo que dice actualmente la Constitución, la doctrina, la teoría. Las garantías constitucionales son aquellas que están en la norma suprema porque son constitucionales, ¿no? Por el principio de irradiación constitucional, estas garantías, por el principio de primacía y supremacía, estas garantías se aplican absolutamente a todas las materias y son transversales y verticales. Penal, civil, administrativo, familiar, absolutamente a todo. Por eso les decía que quien sabe constitucional, quien aprovecha los cursos, quien aprovecha las maestrías y no solamente va para obtener el título, aprovecha lo poco, mucho que podamos conocer los decentes, van a tener un plus respecto a los otros colegas que no han probado materia constitucional, ¿no? Constitucional te cambia el cerebro, te cambia el chip, ¿no? Te saca el positivismo jurídico, la ley y la ley y la ley, y te cambia, ¿no? Y te dice, la ley interpretada desde la Constitución, la ley interpretada desde los tratados, aquí puedo ganar, ¿no? Este juez está aplicando la ley y este abogado todo es ley, ¿no? La suprema ley, 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 técnica recursiva, ¿no? Mientras que el constitucional dice que cuando se trata de derechos, la técnica recursiva se va al diablo, los formalismos se van al diablo y tiene que imperar la supremacía de los derechos fundamentales. Y si hay violación, se va al diablo la técnica recursiva, ¿no? Obviamente lo van ustedes a revisar en bastantes sentencias. Lean la de Manfred, ¿no? Que ha salido último. Yo no sé si cambiaron por él eh, esta, esta, esta manera de ver del tribunal, ¿no? O se pusieron de verdad la camiseta y dijeron, no, pues las formalidades no pueden estar sobre sobre los derechos. Entonces hay que hacer valer los derechos antes que te rechacen las apelaciones, las casaciones por técnica recursiva, ¿no? Muy bien. Después dice, un principio constitucional es una regla ineludible. Y como tenemos una constitución principista, todo su contenido se aplica transversalmente y de manera obligatoria, ¿no? Muy bien. Hecho esto, se identifica que el abuso del poder se da cuando éste está concentrado en una sola persona o poder. En este caso estaba concentrado en el monarca y ahí es donde se daban las mayores violaciones. Por eso se agarra y se dice, después de un amplio estudio, ¿no es cierto? Carta magna de por medio, etcétera, la división de poderes para que uno ejerza el poder y el otro lo fiscalice y haga las leyes para constreñirle, ¿no? Ponerle límites, ¿no, hermano? Esto es ley y así seas Dios, no vas a poder pasarte de la ley, ¿no? Se crea este gobierno de pesos y contrapesos, ¿ya? Llegamos a Bolivia, bueno, a los 4 órganos con los cuales había nacido en 1826 a título de poderes, hoy a título de órganos, con un cambio que se pretendía que no sea solamente nominal, ¿no? Que no se diga solamente antes eran poderes y por capricho le pondremos para dar nuestro tinte, ¿no? Eh, eh, nuestro toquecito, le pondremos órganos. No, esto responde también a una lógica, a una base axiológica, a una teoría en la cual el poder del Estado está siempre acá, ¿no? El poder del Estado va a funcionar en base a órganos, pulmones, corazón, aparato digestivo, etcétera. Cada uno va a hacer su trabajo y ninguno va a ejercer el poder en sí, sino van a hacer que el poder del Estado funcione. En el caso boliviano, los 4 órganos están compuestos por funcionarios que eventualmente van a ejercer el cargo y a partir de ejercer ese cargo en base a competencias, en base a reglas, van a hacer que el órgano funcione, que el órgano funcione. Y sumados los 4 órganos van a hacer que el poder del Estado funcione. Previamente, ellos eran los poderosos, ¿no? Yo iba, ejerzo el poder. Yo soy el poder, ¿no? Tenían inmunidad, no podían hacer nada, les mirábamos como dioses, les poníamos su silloncito, guirnaldas, regalos. ¿Por qué? Porque en teoría nos tenían que dar obras cuando es su obligación, ¿no? Hoy esa es la filosofía. Espero que se esté
entendiendo. Muy bien, vayamos entonces a las garantías, ¿ya? A las conceptualizaciones. Aquí está, ¿ya? Concepto, ¿ya? Concepto propiamente dicho, con autor, ahí abajo están los autores, Ferrajoli y otros, ¿no? Que más allá de las concepciones propias que tenemos nosotros y que hemos ido desmenuzando, citando, picando un poquito, ya llegamos a las conceptualizaciones propiamente dichas, ¿no? Dice, las garantías no son otra cosa que las técnicas previstas por el ordenamiento, ¿no? Técnicas previstas para el ordenamiento, ¿no? Entonces, una vez normadas estas garantías, ¿cómo se va a activar? En base a técnicas, vale decir, instrumentos que tienen un fin, instrumentos que comienzan acá, que tienen mecanismos, que tienen procedimientos, plazos, etcétera, que se van a ir activando, ¿no? Conforme, en este caso, al Código Procesal Constitucional esas técnicas, ¿no? Llamémosle acciones, ¿no? Llamémosle recursos, como se llama antes, ¿no? Van a ver que ustedes esas acciones tienen unas técnicas, tiene cuándo, el cómo, quién, requisitos comunes, requisitos específicos, ¿por qué se puede declarar la improcedencia en el caso de las acciones de libertad, amparo, etcétera, etcétera? ¿Por qué no procede? ¿Por qué no corre? ¿Por qué no debe admitirse? Y una vez admitido, ¿cómo se debe llevar adelante la audiencia? O sea, ahí están, ¿no? Las garantías no son otra cosa que técnicas previstas por el ordenamiento para reducir la distancia estructural entre normatividad y efectividad. Ahí está el detalle, ¿no? Entre lo que dice la Constitución como garantías y lo que se puede plasmar materialmente para la protección de los derechos, ¿no? Entre la normatividad y efectividad. Por tanto, para posibilitar la máxima eficacia de los derechos fundamentales en coherencia con su estipulación constitucional. Lo que hablábamos ayer, ¿no? Ahí están las garantías normativas que estaban también en la Constitución precedente, pero ¿por qué no se materializaba? Porque las constituciones precedentes, excepto la del 94-2004, las constituciones precedentes tenían esas garantías, pero no había mecanismos, ¿no? Recién se comienzan a intentar dilucidar en la Constitución del 67 los amparos, posteriormente otro tipo de acciones. Anteriormente se procedía y se tramitaba en base al Código de Procedimiento Civil, ¿no? Supletoriamente con los vacíos que esto generaba, entonces era casi imposible porque los plazos eran tardíos, etcétera, etcétera. No eran mecanismos expeditos, rápidos, como se pretendía, como son las acciones de defensa, para que los derechos ingresen directamente con la debida celeridad, ¿no? En consecuencia, espero que se haya entendido este concepto. Yo trato de hacerlo más sencillo, pero los que escriben difícil están ahí, pues si escriben difícil hay que tratar de explicar, ¿no? El soporte de la seguridad jurídica, otro concepto, ¿no? Que dice Vidart Campos. El soporte de la seguridad jurídica, el conjunto de seguridades institucionales deparadas al hombre. Las garantías existen frente al Estado en cuanto son medios o procedimientos que aseguren la vigencia de los derechos, ¿no? Miren ustedes, el soporte de la seguridad jurídica, esas son las garantías. ¿Por qué razones? Porque si te van a procesar por algo a ti y va a salir un resultado blanco, en otro caso idéntico tiene que salir blanco sí o sí. Para eso están las garantías constitucionales, ¿no? No puede salir negro para el otro y para el otro verde y para el otro medio blanco, medio verde. No, tiene que salir uniforme para todos porque eso es seguridad jurídica, ¿no? Seguridad jurídica. Por eso las garantías es la seguridad de que algo va a pasar, ¿no? Si activas estos mecanismos, si aplicas estos mecanismos, algo va a pasar, algo esperado. ¿Qué es lo esperado? Lo que está en la norma, ¿no? Lo que está en la Constitución. Imagínense ustedes, en Oruro se ha iniciado un proceso ridículo, pero de lo más ridículo, ¿no? Por resoluciones contrarias a varios concejales y a varias otras personas, pero no se cumple el requisito sine qua non, ¿no? Se dice, esta ley es contraria a esta otra ley, ¿no? ¿Qué dice la Constitución? Que el único ente con competencia para determinar si una ley es inconstitucional o no, ¿quién es? El Tribunal Constitucional. El artículo 5 del Código, 4 del Código Procesal, 5 de la ley del Tribunal Constitucional, que dicen se presume la constitucionalidad de toda ley mientras el tribunal no se pronuncie. ¿Qué debía pasar en este caso?
primero, quienes creen que hay delito, mandarse al tribunal, lograr la sentencia que diga inconstitucional, a la cárcel, desgraciado, ¿no? Mientras tanto, y miren que fiscales, jueces, todos dan curso y tiene que haber largos procesos. La burocracia judicial tiene que moverse por ociosidades, por incongruencias, por ignorancias de estas personas que no saben llevar adelante los procesos. Y así hay montoneras. O tal vez es por corruptines, pues porque saben que aquí hay concejales, entonces, no, le voy a meter nomás, voy a iniciar el juicio y voy a pedirles algo, ¿no? Algo voy a lograr con estos, tienen plata estos concejales políticos que ganan harto, ¿no? Nadie sabe por qué, pero así estamos, ¿no? Entonces, espero que se comprendan estos dos conceptos, ¿no? Otro, que ya son más sencillitos, más comprendibles, más en castellano, ¿no? Sin tanta dificultad, sin tanta teoría de hacerse ver como el capo que sabe, el intelectual que sabe, ¿no? El derecho es el protegido y la garantía la protectora. Eso es una garantía constitucional, ¿no? Es aquel escudito, Capitán América, que protege al derecho. ¿Ya? El Capitán América es el derecho fundamental, el derecho humano, y su escudito es la garantía, ¿no? La garantía que protege al derecho. Miren ustedes qué bonito concepto, más sencillo no podía ser. Es indubitable, dice, la relación que posee con los derechos, que procura proteger, asegurar y efectivizar. Por otro lado, la Zarini, ¿no? Dice, el camino, los mecanismos para la vigencia de nuestros derechos o recobrarlos una vez vulnerados, los instrumentos para devolver el orden constitucional transgredido por la autoridad política. Obviamente que la jurisprudencia ha ido cambiando, ¿no? Porque antes Samuel, ¿qué decía? ¿Saben quién es Samuel? ¿Qué decía, no? Es mi plata, es mi empresa, puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? Ya no, Samuel. Ya no ningún otro poderoso privado. Las garantías ya no solamente se aplican a los servidores públicos, a quienes detentan el poder, sino también a los privados. Samuel, si vas a votar a alguien, fíjate que no esté embarazada, que no sea padre progenitor, que no sea discapacitado, que tenga razones dispuestas en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo para despedirlos, no camufles contratos, etcétera, 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 ¿no? Se aplica básicamente a todos. Muy bien. Una garantía es un instrumento que asegura el cumplimiento de una obligación, lo que decíamos, ¿no? Asimismo, es un medio de resguardar los derechos fundamentales. Las garantías que rigen la administración de justicia son medios creados para promover una sociedad justa que respete los derechos humanos y hacer frente al abuso del poder. Imagínense cuántos siglos han pasado para llegar a este momento, ¿no? Para llegar a este preciso instante en que tenemos una constitución garantista, con un catálogo, con mecanismos, con garantías procesales y normativas, para que, para que en algunos casos nos sirva, ¿no? Y siga la mañudería. Pero miren ustedes, ¿cuántos siglos han pasado para este momento? ¿No? La Constitución del 67 lo hemos revisado, no servía para nada esas garantías, ¿no? Porque cuando les daba la gana, tú ibas, fedatario, ibas a comprar un medicamento, le voy a hacer caer a esta farmacia o a este negocio, ¿no? Le voy a hacer caer, ¿no? Entrabas con trampa, le compras, no pides factura, no te da factura, afuerita, llamas clausurado, sin debido proceso, sin derecho a la doble instancia, ¿no? Sin demostrar la culpabilidad con sentencia condenatoria ejecutoriada o en este caso con resolución jerárquica confirmatoria, ¿no? Directamente se clausuraba, pero además se hacía una doble sanción, se imponía una multa y una triple sanción, se decomisaban los medicamentos y una cuarta sanción, no se le dejaba trabajar, pero tenía que pagar sueldos. Imagínense ustedes, ¿no? Obviamente que estas cosas han ido cambiando, no es solamente ley 1008 como les había adelantado anoche, ¿no? Son varias normas, ¿no? Podemos ir revisando. Muy bien, comenzamos entonces con el catálogo de garantías normativas, porque las procesales, las acciones de amparo, etcétera, las van a ver con otro colega en otro módulo, ¿no? Vayamos por el 109. Sabemos que el 108 es deberes, ¿no? El 109 comienzan las garantías, el título cuarto, y acá dice garantías jurisdiccionales y acciones de defensa, ¿no? Y ahí es el debate que teníamos con ese colega, que obviamente
era un abogado de trayectoria, pero era positivista, ¿no? Todo es la ley, todo es la ley, todo es la ley. Mira lo que dice aquí, esto dice acciones de defensa, se está equivocando, docente. Nada que ver, nada que ver. Vayamos con las garantías jurisdiccionales o normativas, las que están previstas para delimitar qué protege, cómo protege, cuándo protege las garantías constitucionales. La primera, ¿m? Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección, ¿no? La directa aplicabilidad de la norma. Posteriormente, el parágrafo 2, los derechos y garantías solo podrán ser regulados por ley. Principio de reserva legal, ¿no? Una garantía para que no todos puedan hacer lo que les dé la gana y enseguida les vamos a explicar en qué consiste, ¿no? Aquí hay una sentencia que está citada, la 0644-2015. El principio de aplicación directa es una garantía íntimamente ligada con el valor axiomático de la Constitución, vale decir, con la parte dogmática, la parte principista, la parte de los valores, justicia, etcétera, etcétera, por la cual, a partir de esta concepción, puede sustentarse la eficacia del valor normativo de la Constitución. Al margen de esto que parece no entenderse, daremos un ejemplo, ¿no? Para que se entienda con total facilidad por qué la Constitución es directamente aplicable y por qué ustedes, cuando no se cumple esta directa aplicabilidad, tienen que activar los recursos necesarios. Mujer embarazada, ¿ya? Lo clásico de los clásicos, mujer embarazada. Eh, hasta el 2012, las mujeres que se casaban y que trabajaban en instituciones tenían que, después de una noche loca, estar yendo al médico a hacer sus revisiones y con certificado estar bajo el brazo por si acaso les quieran votar, ¿no? O agarrar cada vez que pasaba algo, hacerse los análisis y presentar desesperados, ¿no? Y un decreto supremo lo avalaba, ¿no? Eh, ¿Qué decía el decreto supremo? Para acogerse a la inamovilidad laboral durante los 21 meses de protección, eh, el, eh, la persona, ¿no?, que quiere acogerse debe presentar, dice, certificado de familia, certificado médico que dé fe de que está embarazado o de que es padre progenitor. Un montón de tonteras, un montón de tonteras, ¿no? ¿Qué dice pues el 109? Directa aplicabilidad de los derechos. Vale decir que no requieres de mayor trámite. Una vez que eres susceptible de ese derecho, te embarazaste, desde ese día tienes inamovilidad laboral. No tienes que presentar absolutamente nada, ¿no? Eso es lo que dice la jurisprudencia. Entonces, una vez que te has embarazado, bueno, tienes que seguir tu trabajo y a partir de ese momento tienes los 21 meses, ¿no? Si te destituyen, tú harás tu revocatorio y dirás, tengo inamovilidad porque, de acuerdo a este certificado médico, estoy embarazada desde esta época, por lo tanto solicito que se me restituya y se me paguen los sueldos devengados, ¿no? El empleador, si tiene un buen abogado, le dirá, mira, aquí dice esto. Así, sí, había estado desde esa época. No, tiene que volver porque los derechos son directamente aplicables, no requieren de trámite. Y si le hemos votado desconociendo es porque desconocíamos, pero ya en conocimiento ya no podemos proseguir con esto, ¿no? O habrán otros, ¿no?, que digan, no, 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 el decreto dice, nosotros no sabíamos, no hemos violado derecho. Muy bien, acción, más bien jerárquico, si quieres. Generalmente, grupos vulnerables, estos casos en los que están de por medio de la vida, no se requiere agotar absolutamente nada, puedes irte al amparo. Pero siempre se sugiere ir al revocatorio en el marco de la cultura de paz, artículo 9 de la Constitución, para que la persona sepa que está cometiendo un error y corrija, ¿no? Y corrija, ¿no? Si no quiere hacerlo por soberbio, porque te dice, mi amigo es el vocal, ¿no? Yo la justicia la manejo, tengo plata, ¿no? Bueno, presentas tu revocatorio jerárquico, vas al amparo y te van a decir, ¿no? No, pues señor, mire el 109, lea la amplia jurisprudencia, los derechos son directamente aplicables, ¿ya? Espero que la figura quede clara. El principio de aplicación directa. ¿Qué dice la ratio de esa sentencia que les he citado?
El principio de aplicación directa y eficaz de los derechos fundamentales constituye un postulado que consolida el valor normativo de la Constitución. Vale decir que si ya está en la Constitución la inamovilidad, artículo 48 para las madres y padres progenitores, no necesitas mayor trámite. No, el valor axiomático. Se cumple nomás la Constitución. Ya no requieres hacer trámite, pero lo harás ante ignorancia de las personas, ¿no? Por el cual los derechos fundamentales tienen efectividad plena más allá del reconocimiento legislativo, vale decir, más allá de que hay una ley que diga o que un decreto que diga, no, la Constitución lo dice y tú tienes tus derechos consagrados, en el cual el fenómeno de constitucionalización del ordenamiento jurídico se consagra y alcanza el esplendor a través del principio de aplicación directa de los derechos fundamentales, el cual se materializa a través del nuevo rol de las autoridades jurisdiccionales en su labor de interpretación constitucional acompañada de una coherente teoría de argumentación jurídica, ¿no? Al margen de ello, ¿qué está diciendo? Que esas autoridades, bajo el principio iura novit curia, el juez conoce, ya tiene que conocer que ya no se requiere trámite. No es que el abogado vaya y le diga, ¿no? Obviamente que el amparo se presentará con todos los argumentos, pero una vez leído, una vez verificado la fecha del certificado de embarazo, no, aquí se concede, la audiencia se realiza por mero formalismo. A no ser que la parte contraria pueda demostrar que el certificado es falsificado, tenga todas las pruebas, recién se desvirtúa. De lo contrario, absolutamente no. ¿Mm? Principio de reserva legal, 109, parágrafo 2. ¿Ya? Ejemplo simplemente para que ustedes puedan entender de la manera más sencilla. En este estado boliviano todo el mundo puede legislar, ¿no es cierto? Legislan gobiernos municipales, gobiernos departamentales, naciones y pueblos indígenas originarios para campesinos. En otras palabras, todo el mundo puede sacar leyes. Y como dice el 109.1, los derechos y sus garantías solo podrán ser, más bien, parágrafo 2, los derechos y garantías solamente podrán ser regulados por ley. ¿Qué significa eso? Que los gobiernos municipales pueden regular sobre derechos, que los gobiernos departamentales pueden hacerlo, fundamentales, ¿no? Fundamentales y humanos. Que las naciones y pueblos pueden hacerlo, obviamente que no. Por eso es este principio de reserva legal que dice que cuando se habla de derechos fundamentales, solamente el nivel central puede legislar. Solamente la ley del nivel central sirve. ¿Por qué? Porque esa ley va a regular para el de Achacachi, el de Roboré, el de Santana, el de Villavesia, el de Quillacollo y absolutamente todos. Los derechos van a ser iguales. ¿Qué pasaría si todos pudieran legislar? Imagínense en un municipio se crearían derechos mucho más amplios. Ya, maravilloso, pues. Pero entonces el otro gobierno municipal estaría violando porque tiene los derechos que el legislador y el constituyente ha hecho. Entonces, ¿quién tiene la razón? El nivel central, ¿ya? El nivel central. 110. Y aquí está lo que hablábamos también anoche. 110. Otra garantía. Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetos a la jurisdicción y competencia de las autoridades bolivianas. La vulneración de los derechos constitucionales hace responsables a sus autores intelectuales y materiales. Los atentados contra la seguridad personal hacen responsables a los autores inmediatos sin que pueda servirles, dice, de excusa haberlos cometido por orden superior, lo que se llama la garantía de la orden ilegítima, ya traducido al castellano. Aquí hay una amplia jurisprudencia de una sentencia que ha hecho un amplio análisis que las vamos a resumir, ¿ya? Porque es una sentencia de más o menos 64 páginas. Es del 2004, pero que sigue vigente hasta la fecha y es una de las que ha sentado precedente y nadie ha vuelto a incurrir en faltas, ¿no? ¿Qué dice esta sentencia? A ver, les relato. Miren ustedes, aquí está la ratio. eh, Les voy a resumir. Les voy a resumir. 2004, ¿no? Más bien 2002, un poquito antes, un poquito después, o 2003, Goni escapa, ¿no? Goni escapa. La gente le hace escapar a las calles de La Paz. Se inunda las calles de La Paz con delincuentes, con pandilleros, se asaltan negocios, etcétera. Goni ya no aguanta más y para pacificar, la policía también se rebela, ¿se acuerdan, no? ¿Qué hace Goni? Ejército, vaya y liquide a todas estas personas, ¿no? Imponga el orden constitucional, le dice, ¿no?
¿Quiénes son los responsables de poner orden en las calles? Los militares, ¿no? Ellos tienen otras funciones. ¿M? ¿Por qué ustedes ven que los militares ya no se meten a estas cosas? Entonces salen los militares y los policías se enfrentan con ellos en la Plaza Murillo, se acordarán ustedes, ¿no? A fusilar su público, a fusilar sus armas de alto calibre versus armas de los policías, que eran unas ridiculeces, ¿no? Con gases pelean, etcétera, y obviamente pierden los policías y los militares abusivos matan gente en las calles, ¿no? ¿Qué argumentan ellos? Es que había una orden del presidente, ¿no? La garantía de la orden ilegítima, ¿no? Responsabilidad por orden ilegítima. Si a vos te van a decir si eres funcionario, ¿m? Eres yunquito del presidente, del ministro, etcétera, vaya y saque lingotes de oro de las reservas del banco, ¿no? Y un buen maletín con fajos de dólares para mí, tráigame. Y el otro yunquito agarra, ya presidente, ¿no? Va y les ordena y saca a quién van a procesar, a él, ¿no? Pero él me ha dicho, no se puede argumentar pues esto. Si a vos te dice tu jefe, yo soy tu jefe, yo te pago el sueldo, anda, toma esta pistola, mátalo a ese, tú a sabiendas que es delito, ¿lo haces? Si lo haces, eres un tonto, pues, ¿no? Y tienes responsabilidad. Sabiendo que es ilegal, no puedes argumentar, mi jefe me ha dicho, ¿no? Antes se hacía eso, ¿no? Y para camuflar, ¿qué es lo que pedían, ¿no? Abogados inexpertos, ¿no? Que muchos ha habido, les decía, si te dice eso, si te dice algo ilegal, dile que te dé instrucción escrita con su firma. Ya, pues te doy, pero bajo esta garantía no puedes hacerlo. Entonces, ¿qué pasa el 2003, ¿no? 2002, 2003. Al fin y al cabo se producen las matanzas, escapa Goni, se inicia un proceso, ¿no? Penal a los militares. ¿Los militares qué hacen? No, no, no. Primero, ¿no? Dicen, nosotros somos militares, tenemos nuestra propia corte, ¿no? Tenemos nuestro propio código penal militar, ¿no? Entonces tenemos que ser juzgados por nuestro tribunal militar. ¿Qué dice el juez? No, señores, estos son delitos ordinarios que no están en su código penal. Esto es un delito de función. O sea, los códigos militares penales son para delitos de función, vale decir que si hubiera ocurrido en cuarteles, en instalaciones militares, en las fronteras, etcétera. Aquí en las ciudades es la policía, ustedes no tienen que tocar. Pero el presidente nos ha dicho, hay una garantía constitucional, ¿no? No puedes tú, sabiendo que es delito, hacerlo. ¿Ya? ¿Qué dicen los militares? Presentan amparo. En primera instancia les conceden, va al Tribunal Constitucional y el Constitucional emite esta sentencia en que les dice, ¿no? De las normas glosadas se extrae en cuanto a la problemática del recurso lo siguiente. Están sujetos a la jurisdicción militar las bolivianas y extranjeros en razón de los delitos que afectan a materias militares, ¿no? Artículo 10 de la propia ley de organización de los militares, ¿no? Entendiéndose, por lo tanto, que solo las acciones tipificadas en el Código Penal Militar que vulneren bienes jurídicos militares están sometidos a esta jurisdicción. ¿Eran bienes militares los ciudadanos, la Plaza 25? No. El Código Penal Militar entre otros, a todos los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en actos de servicio en ocasión de él, lo que se llama delitos de función, ¿no? Si tú en el ejercicio de tus funciones, controlar fronteras, controlar puestos de aduanas, defender instituciones militares, etcétera, listo, puede ser procesado por los militares. Pero si son en la calle, asesinando gente civil, etcétera, son delitos ordinarios y eso les dice el tribunal, ¿no? Entonces les deniegan el amparo, vaya a procesarse y tiene usted responsabilidad. Y si el argumento es que el presidente les ha dicho, el presidente es tan responsable como ustedes, pero ustedes por hacer caso de una orden ilegítima y no tomar conciencia de lo que han hecho, ¿no? Ahí está la sentencia, pueden ustedes revisarla, es amplísima, la 664, y se aplica absolutamente a todo, cualquier caso donde hay una
instrucción de hacer algo ilegal y tú dices, no, es que me han dicho, ¿no? Es mi jefe, me paga sueldo. Muy bien. Y este otro, la vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna. ¿Ya? La vulneración de derechos. Ya, el caso más común, ¿no? El caso más común, ya, despido, mujer embarazada, a los 6 meses recién presenta el amparo, espera el último día, tiene todos los derechos, ¿no? Ya, muy bien, concede tutela, ordena la reincorporación y el pago de sueldos y beneficios sociales. Bueno, va a reparar, ¿no? Hay casos como el mío, yo hice un amparo contra una cierta autoridad y como tenía a los jueces, tenía primos ahí adentro, etcétera, una vergüenza, ¿no? Una vergüenza de una persona que no relato, ¿no? Esto sucedió 2010, 2008, ¿no? Fue mi primer amparo en calidad de abogado después de salir del Consejo Municipal de concejal electo, 2 años después, ¿no? Mi primer amparo ya de abogado litigante, ¿no? Me decían, no, no, todo está, no te va a dar, tiene influencias, que esto, que el otro, así. Ni modo, pues hay que agotar, ¿no? Presentamos, uno vota concediendo, el otro descaradamente denegando, y llaman a un dirimidor que viene sin mirarme, se sienta, me sumo a esto, deniego. En 3 minutos estaba acabada la audiencia, no fundamentó, no motivó, una vergüenza, ¿no? Una vergüenza. Y actualmente se propuso de candidata y ni pelota, no, no ha podido ni siquiera calificar. Em, Va al tribunal y después de 1 año y 9 meses sale la sentencia. Bien para mí, ¿no? Bien para mí, 270.000 bolivianos se tenía que pagar. Muy bien. En el otro caso, ¿ya? En el otro caso. En caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión. Charlábamos ayer el caso de los vocales, charlábamos el caso de Rebeca Delgado, ¿no? Le han prohibido un derecho expectaticio, ¿no es cierto? En consecuencia, ella sin haber postulado ni siquiera, sin haber trabajado un solo día de alcaldesa, va a cobrar los 5, 6 años casi de sueldos de alcalde, ya está cobrando aguinaldos, dobles aguinaldos, penalizaciones, cajas, aportes a la AFP y todo, una montonera, ¿no? Ahora, ¿qué dice acá? Se dice, muy bien, el Estado tiene que pagar porque ha sido condenado internacionalmente, pero dice, se interpondrá acción de repetición. ¿Ustedes saben que se ha interpuesto acción de repetición? Evo Morales hace poquito ya estaba, ¿no? Para cobrar, ¿no es cierto? Bajo la misma óptica, por los abusos del poder, ¿ya? Pero hay que agotar siempre las vías internacionales, pues. ¿Se acuerdan de García Linera, ¿no? ¿Cuánto cobró por estar en la cárcel indebidamente después de que una resolución internacional salió? ¿Se acuerdan? Entonces, los vocales que dicen que están perjudicados, ayer charlábamos esto, tienen que agotar, ¿no? Tienen que agotar. Y obviamente los que han estado al constitucional deben conocer estas cositas. No puede ser que no conozcan, ¿no? Entonces, si no conocen, no estaban preparados. Pues está bien que los hayan aplazado, ¿no? Entonces, tienen que agotar y tienen que presentar porque yo estoy seguro que les va a salir algo positivo, ¿no? Ahora, ¿por qué no se escucha de que les hayan repetido, les hayan hecho pagar al presidente, a los miembros del Tribunal Electoral Nacional, a los miembros del Tribunal Departamental Electoral, a los miembros de la sala, a los magistrados? ¿Por qué? Porque saben, no hay reglamento para la aplicación de este derecho, pero son directamente aplicables. Muy bien, pues, pero para hacerle devolver tienes que hacerle debido proceso incluso al más maleante de los maleantes, ¿no ve? Y no les pueden cobrar. ¿Por qué no hacen? Porque todos los malevos están pues reunidos ahí en el poder, ¿no? Todos los que han violado la derecha. Imagínense cuántos millones tendrían que devolver. Muy bien. 114. Queda prohibida toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia física y moral, ¿no? Esto en coincidencia con el artículo 14 de la Constitución,
que es la base para el ejercicio de los derechos, ¿no? Se prohíbe, o más bien, ¿no? El principio de igualdad, no discriminación, se produce actos de tortura, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, las declaraciones y acciones o omisiones obtenidas o realizadas mediante el empleo de tortura, coacción, exacción o cualquier forma de violencia son nulas de pleno derecho, ¿ya? Antes de leer la jurisprudencia que está acá, en casos diferentes, les voy a dar un ejemplo. Resulta que acá en Chuquisaca había una parejita de jovencitos, ¿ya? 16 años el chico, la chica por ahí nomás, un poquito menor, pero esta chica pues es una población de acá del Chaco. Ya la chiquita medio que le gustaba pues la vida alegre, le gustaba sobre todo los uniformados, le gustaba salir con ellos y le gustaba salir con policías, ¿no? Y tirarse las chupeteadas y qué cosas más, ¿no? Resulta que tenía a su chiquito de 16 años enamorado y le engaña, pues, ¿no? Y una noche se sale con los policías. Eh, están farreando y los policías le ponen cositas a su bebida y la hacen dormir, ¿no? Porque la chiquita era de aguante, pues. O sea, como dicen, eh, ¿qué dicen? Pues tacos, taco, ¿no? Taco, o sea, bueno, era durita, no se emborrachaba, ¿ya? Le hacen beber, cae y despierta, ¿no? Y se da cuenta que le estaban violando. Y como los conocía a los dos, la chiquita se da cuenta, los otros la matan, pues, ¿no? La matan. Inmediatamente a esa misma hora, 4 5 de la mañana, la tiran a un lugar y van a buscarlo al chango, ¿no? Al chiquito, a su novio. Ha muerto la han violado y la han golpeado. El primer sospechoso eres vos, ya eres vos, ¿no? Así que de una vez confesá, mira, como tú eres menor, no vas a entrar a la cárcel, vas a entrar a un centro de recuperación y no te va a pasar nada y te vamos a ayudar nosotros, ¿no? Incluso plata más te vamos a dar porque eres buen chango, ¿no? Buen chango, pero confesá, ven, vamos a la patrulla junto con el cadáver, se viene a la fiscalía y en el auto le hacen firmar, ¿no? Su declaración asumiendo su responsabilidad. El chango asustado, pues, miren ustedes, ¿no? Esta garantía, ¿no? Queda prohibida toda forma de tortura, etcétera. Y no es pues que lo golpees, psicológica, todo, ¿no? Las declaraciones, acciones o omisiones obtenidas o realizadas mediante el empleo de tortura, coacción, exacción o cualquier forma de violencia son nulas de pleno derecho, ¿no? El chico eh, bueno, se declara culpable, después se arrepiente, su mamá viene y dice, ¿qué tal? Que esto que el otro, con un colega atendimos, el penal lo atendió él y se hizo las pruebas de ADN. No sé por qué la fiscalía y el juez no quisieron aceptar las pruebas, porque ya estaban anunciadas que se iban a presentar, se estaba tramitando en Chile, esta vez no había en Bolivia. Se presenta el documento y se rechazan porque no han sido presentadas en su tiempo, dicen, ¿no? Rarísimo. Hasta que llegamos a casación y una vez agotada y confirmada, presentamos pues al amparo, ¿no? Que pese a haber estado anunciada y teníamos la certificación de que se había presentado, no se había tomado en cuenta, ¿no? Se bajó todita la sentencia. Se dijo, tómese en cuenta la prueba y vuelva a reiniciar desde ese punto el juicio y vote en conformidad a lo que dice las pruebas de ADN, ¿no? Obviamente que el amparo, los vocales no te van a decir, no, analizado la prueba, no corresponde, este chico es inocente. No, no es su función. La sala constitucional ve si se ha violado o no derechos, nada más. Y aquí se había violado porque no se había tomado en cuenta la prueba. Una vez que vuelve a la fiscalía y se abre la prueba, no correspondía, ¿no? Lo dejan libre al chico. Se estaba iniciando las acciones de pago de beneficios, de daños, perjuicios, etcétera, etcétera. Ya no sé, porque ya entré al tribunal yo el 2014 a trabajar, entonces ya no supe en qué quedó todo eso. Simplemente como eh, jurisprudencia, ¿no? 121, otra garantía constitucional.
En materia penal, dice, ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma ni contra sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o afines hasta el segundo grado. El derecho a guardar silencio no será considerado como indicio de culpabilidad, ¿no? Si no tienes pruebas fehacientes, no puedes vincular a otros, ¿no? A los familiares sobre todo. La víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo a la ley y tendrá derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. En caso de no contar con los recursos económicos necesarios, deberá ser asistida gratuitamente por un abogado o abogada, ¿no? De ahí se crea la defensa pública, etcétera, por si acaso no hayan leído esta sentencia, es otro caso, obviamente, el que les conté del chico, no es esta sentencia, eh, es otra, pero acá se pueden anotar, ¿no? Para esto, miren, antes de ir a la jurisprudencia, etcétera, leer la sentencia, eh, otro ejemplo acá también que ha sucedido en Sucre, ¿ya? Para esta garantía, ¿no? En materia penal, ninguna persona podrá ser obligada a declarar en contra de sí misma ni contra sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o afines en segundo grado. El derecho a guardar silencio no será considerado como indicio de culpabilidad. ¿Ya? Había una Ok. parejita, ¿no? De jovencitos, hijitos de papá, que em, no solamente eran afines a las noches de copa, bueno, la chica no tanto, el chango, ¿no? No solamente eran afines a los tragos, sino a otras cosas, ¿no? Y en una noche de locura, farrean, invita a su departamento a su amigo, su chica comparte ciertas partes, ¿no? Y al fin y al cabo de tanta locura ya estaban plenamente en otro mundo, ¿no? Quiere obligarle a la chica a estar con el otro chico y él grabar, ¿no? La chica se niega, le quiere obligar, le pega, se, se, se cae y muere, pues. El otro chango escapa de Bolivia, porque lo iban a involucrar. Y el chico, ¿qué hace? Lo de siempre, ¿no? Mamita, papito. Ya va bien en sus padres, le ayudan a limpiar todo el escenario. A la chica la meten al baño y le dicen, toma tanta plata, andate a unos 2, 3 lugares, eh, asegura que te den factura de que has comprado whisky, botella de whisky, que esto y el otro, y si tienes amigos, hablales, invítales el whisky. Te sales y te vas a 3 partes y te tomas unos cuantos traguitos, ¿no? Y después vuelves. Estaban armando pues el caso, ¿no? La coartada, él estaba en otros lugares, no sabía dónde estaba su chica, ¿no? Y como el otro iba a escapar del país, se escapó, obviamente no había cómo, ¿no? Entonces vuelve y le dice, ya, ya son las 7, 8, anda a la policía. Tú anda di que has chupado en la noche, que le has dejado a tu chica en tu departamento y que seguramente por que se ha ido a chupar, se ha enojado y se ha ido. Y tú tienes que decir, por favor, quiero reportar a esta persona. Coartada, ¿no? Armando la coartada. Y la policía obviamente le dice, pues no, tiene que estar pues, desaparecida 48 horas, chico, ya váyase a su casa a dormir, pero ya había el testimonio de que ha ido, ¿no? Ya le han visto los policías, los podía citar, ¿no? Vuelve, le hacen dormir y a las 6 de la tarde a la chica la sacan los papás a las graditas de la calle y le dicen, mira, llama a la policía y diles que ha aparecido muerta en la puerta de tu casa. ¿Ya? Viene la policía, se recoge y obviamente que estaba mal armado, pues, ¿no? El chico ya fue sentenciado. Los padres, ¿cómo se libraron? En base a esta garantía que ha argumentado el abogado, ¿no? No puedes inculpar a tus padres, no puedes declarar en contra de ellos, eh, no puede ser tomado eso como indicio, ¿no? Entonces los padres no tuvieron responsabilidad, pero al chico sí, ¿no? Entonces, pero para un caso similar o aplicable, la sentencia constitucional 130/2014, ¿no? De 11 de noviembre. Tutela judicial efectiva, ¿ya? Comprende, esta es otra sentencia, 171/2017 C2, pueden copiarse también,
comprende la posibilidad de activar o iniciar entre los órganos jurisdiccionales un proceso en el que obtenga una sentencia fundamentada que le declare el derecho de cada una de las partes conforme corresponde en justicia. Además, implica la posibilidad de poder interponer los recursos que la ley establezca. Vale decir, la tutela judicial efectiva es dar curso sin restricciones a una defensa amplia y restricta sin que puedan surtir efecto argumentos que pretendan limitar este derecho a una amplia defensa, ya en todas las materias, ¿no? Con los abogados que tú quieras, no se te puede restringir, presentar los mecanismos que el juez podrá decir que absurdo, esto no sirve, no voy a recibir. No, tiene que recibir y responder motivadamente a cada una de las solicitudes que se plantee, ¿no? El derecho a la defensa, obviamente, pues, ¿no? Ahí está la sentencia 0376-2017 C3, que dice, ¿no? Potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime conveniente, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley franquee. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos en cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, lo que se llama igualdad de armas, ¿no? A fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos, interpretación constitucional, de la que se extrae que el derecho a la defensa alcanza los siguientes ámbitos, ¿no? Y aquí está el sumo. Uno, el derecho a ser escuchado en proceso, el derecho a presentar pruebas, las que tú estimes, el derecho a argumentar lo que tú estimes. No pueden decirte que Sonso, se está saliendo del tema, no. El derecho a hacer uso de los recursos y cuarto, el derecho a la observancia de los requisitos en cada instancia procesal, ¿no? ¿Por qué se caen, estimados colegas, en las apelaciones los casos, como en el caso que les cuento de Oruro, ¿no? Imagínense, llevar a patadas el proceso, ¿no? ¿Qué pasa? En apelaciones se consolida, ¿no? En casación se consolida. Se ha omitido una sola de estas cositas, no se ha tomado en cuenta, no se ha pronunciado el juez sobre una de las cositas, pero es irrelevante, pues. En el fondo se sabe que este es un maleante, ya ha hecho la cosa, entonces el Supremo confirma, ¿no? No, pues, no. Omitir una de estas solas, de esas cositas da lugar a que tú, como abogado constitucionalista, interpongas el amparo, debido proceso, ¿no? Derecho a la defensa, derecho, etcétera, 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 ¿no? Ya ustedes van a analizar la sentencia y van a poder advertir 20.000 detalles que se hacen, ¿no? Y esto que es el más amplio. Este debido proceso que incluye a la defensa, que incluye la tutela judicial efectiva, que incluye el juez imparcial, el juez independiente, que incluye absolutamente todo el debido proceso que es central dentro de las garantías constitucionales, ¿no? ¿Qué quiere decir el debido proceso? ¿Ya? Un debido procesamiento, un justo proceso, un proceso que siga a minucia cada uno de los pasos procesales, que permita cada uno de los elementos de la defensa, que por lo general, ¿no? El derecho a una sentencia que te desvirtúe uno a uno los argumentos que has presentado, que te desvirtúe una a una las pruebas que han presentado, que atienda cada uno de los elementos que han presentado como prueba los que denuncian, ¿ya? Los fiscales, los jueces, etcétera. Que no solamente si tal norma dice esto, por tanto 30 años. No, tienes que explicar por qué ese acto se conexa con tal norma, se conexa con tal jurisprudencia, y en tu razonamiento propio, ¿por qué has llegado a tomar esta decisión? ¿Por qué has omitido esta otra pruebita que no va al caso? ¿Por qué este argumento jurídico no ha sido tomado en cuenta? ¿Por qué no se ha tomado en cuenta tal, etcétera, 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 ¿no? Pero obviamente el debido proceso es amplísimo de los amplísimos de los amplísimos. Ya, esta sentencia simplemente hace una relación, la 234/2017, hace una relación de varios elementos y ahí te explica estos elementos, dice, ¿no? Son como 17 que te señala, son enunciativos, dice, no limitativos. Entonces el debido proceso puede tomar muchísimos más que tengan que ver obviamente con el debido procesamiento, ¿ya? En este último caso, cobra especial importancia, dice, el derecho a una resolución debidamente fundamentada y motivada. Eso es, ¿ya? Citar las normas, citar los hechos,
citar la jurisprudencia y decir por qué razones, juntando todo esto, por qué estos elementos de la ensalada los has juntado y ha salido esto, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Ya? Tiene que estar indubitablemente. Y aquí entra obviamente la congruencia, ¿no? Eh, no puede eh, la congruencia, la ponderación y muchísimos otros elementos que si ponemos a analizarlos no alcanzan 2, 3 clases, 4 clases, ¿ya? Solamente el debido proceso nos serviría para 3, 4 clases, ¿ya? Analizar cada uno de los elementos. Pero ahí en la sentencia está debidamente explicado, ¿no? La congruencia. No puede ser que le metas 25 años si ha sido un ciudadano ejemplar, si ha sido, etcétera, etcétera, y otros 25 años al que ha sido maleante con prontuario, o sea, absolutamente todos los detalles, ¿no? Tienes que ponderar, ¿no? Atenuantes, etcétera, etcétera, etcétera. Favorabilidad en el tiempo en la ley penal. Miren qué interesante es esto. Ahí está la sentencia 1230-2016, ¿no? Parte del supuesto dice de que la vigencia de la ley penal hacia el futuro es hacia el futuro, ¿no? Pues debe estar vigente en el tiempo en que se comete el hecho punible, lo que también hablábamos ayer con algún ejemplo. La ley penal no rige en principio hacia el pasado y retroactividad, y no tiene vigencia después de ser derogada, ultraactividad, ¿ya? No tiene ultraactividad, ¿ya? En materia penal, ¿ya? No obstante, es posible la aplicación retroactiva o ultraactiva únicamente cuando beneficie o sea favorable al agente del punible, ¿no? Al agente del punible. Vale decir, mm, hoy día cometes feminicidio, hoy día, ¿no? A las 10:59, 11:54 minutos, ya antes de que sea el nuevo día, ¿no? Mañana se publica la figura del código, más bien se reforma el código penal y se incluye la figura del feminicidio, este más tiene que venir, ¿no? No, porque rige esa norma desde el momento que se ha publicado, no desde que se ha comenzado a debatir en la asamblea, no desde el momento en que se ha promulgado, sino desde el momento en que se ha publicado bajo el principio de publicidad de las normas, ¿no? Entonces, no puede ser, ¿no? No se aplica, ¿no? Retroactivamente jamás, ¿ya? Sí, después de las 3:05 que se publica la reforma, a las 3:07 se comete un nuevo delito, bajo esta figura, sí se aplica, ¿no? Sí se aplica. Siempre es hacia el futuro. La, y la ultraactividad y retroactividad únicamente se va a aplicar en cuanto beneficia al autor. A ver, se ha iniciado un proceso, por ejemplo, con esta norma de las estafas y estelionatos, no me acuerdo el número, ¿ya? Tú la has procesado, estaba en la cárcel, se sanciona medidas más benévolas, se suspende y se dice, no, por estas deudas no se puede entrar a la cárcel, no va a seguir detenida la persona porque hay ultraactividad de la ley. No, se va a aplicar esta más favorable, aunque esté contraria a esta y te perjudique. ¿Ya? Espero que esté claro. Esta es la sentencia 1230-2016. ¿Ya? Presunción de inocencia. Esto creo que no requiere explicación, pero la única forma de desvirtuar, de revocar, ya no la presunción de inocencia, el Tribunal Constitucional ha determinado en un nuevo entendimiento que hay un estado de inocencia, ¿no? Ni siquiera hay presunción de inocencia, porque si presumes que hay inocente, estás dudando de que sea inocente, ¿no? No, yo no lo voy a tocar porque presumo que es, ¿no? Ya lo estás mirando como culpable. No, aquí hay un estado de inocencia, un estado de total inocencia, mientras una sentencia condenatoria y ejecutoriada desvirtúe una resolución jerárquica de responsabilidad, no sea eh, cuestionada a través de un amparo, ¿no? Y en el amparo pidas medida cautelar, ¿no? Entonces, creo que es innecesaria, por lo menos, esta garantía que todos, absolutamente todos, creo que la conocemos, ¿no? La presunción de inocencia. O lo que ha determinado el tribunal hoy en día, el estado de inocencia, el estado de inocencia total. Se te ha detenido infraganti,
hay 20.000 testigos, etcétera. Mientras no haya sentencia, no se te puede eh, ni siquiera mirar como culpable, ya hay un estado de inocencia. Tampoco, a pesar de que te han visto 20.000 personas cometiendo el crimen, no se te puede meter a la cárcel todavía, porque no se te puede aplicar bajo el estado de inocencia, la presunción de inocencia, una sanción anticipada, ¿ya? Lo que hacían los fedatarios, los que hacían la FELCN, los fiscales antinarcóticos, etcétera, ¿no? Apenas te miraban, sospechoso, a la cárcel a demostrar su inocencia. No, ya no hay eso, ¿no? Ya no hay eso. Hay un estado de inocencia y todos tus derechos inmaculados, intocables, mientras esa sentencia no se desvirtúe, incluso que hayas confesado, ya incluso que hayas confesado, ¿no? El juez de sentencia dice entonces responsable 8 años a la cárcel, ¿no? Mientras no se ejecutó y pase el plazo de 20, 30 días, yo qué sé, para apelar o para casar, ¿no? No se te puede todavía meter a la cárcel, ¿no? Pasa el lapso de ese periodo, no hiciste nada, se ejecutoria, recién eres culpable, ¿no? Nem visiden o non visiden. Esto también eh, creo que lo conocen, nadie puede ser procesado 2 veces por el mismo hecho, ni sentenciado por el mismo hecho 2 veces. No quiere decir que si eres narco, y has tenido una sentencia de 8 años, vuelves a salir, vuelves a ser narco, pero ya me han procesado. No, pues, ¿no? No, no. Quiere decir que sí, te han iniciado una demanda, ¿no? Por cualquier cosa. El fiscal dice, señor, está mal presentado su demanda, falta esto, falta esto, falta demostrar este otro, ¿no? Tú agarras, te lo tienes que retirar, ¿ya? Porque si corriges y te rechazan, y el juez avala, ya no puedes iniciar esta demanda 2 veces, ¿no? Por el mismo hecho, lo que alega Evo Morales, ¿no? Y si te han declarado inocente, ¿no? O te han, bueno, cualquier figura que haya salido en la que no se te ha encontrado responsabilidad, después de 1 año, 2 años camuflando la cosa, bajo los mismos hechos, las mismas pruebas, etcétera, y delito quizás diferente, igual, no se te puede inculpar 2 veces por el mismo hecho, ¿no? Ni sentenciar 2 veces, la garantía del non bis idem, ¿no? Esta sentencia 003/2013 habla de un caso muy interesante, no es penal. Es el caso de una empresa, el Juegos Baití, si se acuerdan, ¿no? Que tenía unas máquinas que supuestamente hacían trampa, que no estaban legales y no habían los permisos correspondientes y estaban prohibidas ciertas cosas, etcétera. No me acuerdo mucho, imagínense, 2013. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Ya? Van, le cierran el local, le decomisan las máquinas, ¿no? Y le ponen sanción. Y ellos argumentan, eh, hay doble juzgamiento y doble sanción por el mismo hecho, ¿no? Y en la sentencia se aclara que hay diligencias de policía judicial, que hay diligencias de autoridad jurisdiccional, etcétera, etcétera, y determina que no hay doble sanción, ¿ya? Pero ahí está analizado ampliamente lo que es la posibilidad o la negativa de procesar, sentenciar 2 veces por el mismo hecho, ¿no? Nadie será detenido por deudas. Ustedes ya lo saben, eso ya no merece mayor explicación. La Constitución establece que nadie será detenido por deudas como una garantía, ¿no? Sin embargo, este principio no limita a los mandatos de la autoridad jurisdiccional competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarios u obligaciones laborales. Estas son las excepciones, ¿no? Eh, mm, por lo general tienes deudas, no puedes entrar a la cárcel, ¿no? Te descontarán tu sueldo, te embargarán a tu familia, yo qué sé. Las excepciones son en materia laboral cuando tienes deudas o en materia familiar de asistencia familiar, ¿no? Ya lo saben ustedes, esto conoce. Igualdad de las partes procesales, ya lo hemos hablado en las anteriores láminas.
pero leeremos esta parte, la ratio, ¿no? Las partes procesales se hallan dotadas de los mismos derechos, posibilidades y cargas, ¿no? Sin que exista ningún tipo de privilegios, deben ser sometidos a un mismo trato por el juez o tribunal. Esto implica que la autoridad jurisdiccional no puede favorecer con sus actos a ninguna de las partes. Por el contrario, se ve obligada a mantener la posición neutral respecto a ellos, asegurando la materialización del valor justicia constitucional, ¿no? Ahora, ¿esto cómo se puede explicar en algún caso que nadie lo hace, ¿no? Que nadie lo hace, pero que el tribunal ya ha dicho en base a esta sentencia y a otras, que quien es el encargado de imponer la igualdad, se supone que es el juez, bajo ese principio, nem bis idem, más bien, iura novit curia, ¿no? Si el juez sabe y el Estado le paga, es para que él haga respetar esto, ¿no? ¿En qué sentido? No sé si hablamos anoche, ¿no? Una de las partes dentro del proceso penal está asistido por la defensa pública y el otro entra con sus 6 abogados trajeados, perfumados, ¿no? Y es más, el abogado de la defensa pública y su cliente ven por las puertas del juzgado, porque se están tardando estos, ven y llegan en una limusina, ¿no? En un Rolls Royce. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El abogado de la defensa pública ya está pues, vencido, ¿no? Ya se chorrea, ¿no? ¿Qué les voy a decir a estos? Y de paso hablan capísimos en latín, etcétera. Y el cliente ya, pues, ya se siente en la cárcel, ¿no? O ya se siente perdigoso, aunque el otro era un maleante de aquellos, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que imponer y no dejarse apantallar, etcétera, etcétera? ¿Quién tiene que poner el equilibrio? El juez. Así el abogado de la defensa no sepa nada. ¿Mm? Miren ustedes qué lindo esto, pero se cumple, no se cumple, ¿no? La garantía del juez natural, estamos haciendo un relevo de lo que es el debido proceso y sus diversos elementos, los más relevantes, ¿no? Que son indicativos, no limitativos. La garantía del juez natural claramente establece que todas las personas tienen el derecho a ser oídas por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial y que no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida por autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de competencia, obviamente, un juez de sentencia o instructor no podrá dictar sentencia, ¿no? O un juez civil no podrá conocer una causa penal o un juez familiar no podrá conocer una causa de niño, niña y adolescente, aunque se parezca, ¿no? Competencia, ¿no? Independiente, imparcial, miren ustedes, ¿no? Si en el caso de que las partes vengan y yo, juez independiente, imparcial, ¿no? No puedo recibir llamada, pues, del vocal, ¿no? Es mi amigo, ayúdale, en teoría, ¿no? O un ministro, ¿no? de Estado o el presidente, ¿no? Hermano, ¿no? Independiente, ¿no? Porque ya pierdes independencia si te someten, ¿no? Si te condicionan. Y, y un juez imparcial, si viene, ¿no? Un pedido de un cuestionamiento a la ley de convocatoria a magistrados del Tribunal Constitucional y viene a mis, eh, a mis manos conocer, y yo soy magistrado y me voy a alargar la pega, no puedo pues votar, ¿no? No puedo analizar, no puedo conocer, ¿no es cierto? Tengo que ser imparcial. Es lo mismo que, miren ustedes, a ver, yo estoy trabajando en algún lugar, soy capísimo, ¿no? Soy capísimo en materia constitucional, todo el mundo me conoce acá, ¿ya? Estoy trabajando en un lugar, me destituyen ilegalmente. Yo le digo, hermano, no hagas eso, voy a hacer revocatorio, voy a ser herético, voy a ir a amparo, te voy a ganar, le digo, ¿no? Haz lo que quieras, yo tengo los capos de los capos que a mí me ayudan. Perfecto, agoto, ¿no? Y como soy capísimo en constitucional, todo el mundo me conoce, me ofrecen, ¿no? Hermano, hay cargo de vocal, tú les vas a reventar a toritos, vocal constitucional, presentate. ¿Será, no? ¿Será? Ya me presento y salgo electo. ¿Ya? Y como le tengo rabia a este tipo que me ha destituido, le presento amparo, ¿no? Y justamente asumo el cargo de vocal y cae a mi sala, se sortea a mi sala. ¿Puedo conocer? No, pues es lo mismo que ha pasado, ¿no? Con los del Tribunal Constitucional, es absolutamente lo mismo. Y es ridículo que hayan
intentado o hayan sentenciado o hayan sacado autos, ¿no? Es un absurdo de los absurdos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Aunque no haya la figura de la excusa, o más bien de las recusaciones y de la excusa, artículo 24, creo, del Código Procesal, yo tengo que agarrar, no pues, es mi caso, no puedo votar, no puedo sustanciar mi caso, ¿no? ¿Por qué? Porque la acción de amparos puedes darle un poder a un abogado y tú sigues de vocal, ¿no? No se puede, pues. Tendré que decir, yo me excuso de conocer esto, señora vocal, usted tiene que convocar a un tercero. Listo. Eso deberían hacer, ¿no? El idioma, miren qué interesante es esto. Esto es la misma sentencia, ¿no? El idioma, eso quería verificar, ¿no? Y la víctima. El ejemplo más claro, ¿no? Más claro. A partir de la vigencia de la Constitución del 2009, se te tiene que procesar en tu idioma original, así sepan que hablas castellano. Tata Quispe, mira. ¿Se acuerdan ustedes hace unos años? El Tata Quispe, ¿no? Tata Quispe, sí. Con su diente brillante, ¿no es cierto? Y su sonrisa amplia, ahora creo que es asesor del Consejo Municipal de La Paz, ¿no? Eh, Tata Quispe ya tenían todo listo para lo que acá se llama apacharlo, ¿no? O sea, lo iban a meter preventivamente a San Pedro, y de ahí ya no salía, pues, ¿no? 3, 4 años, ¿no? Agarra y le tenían todo listo, ya habían preparado todo, ¿no? Tenía que ir a la audiencia y de la audiencia ya estaban incluso los guardias ahí para detenerlos. Va a la audiencia y ¿qué es lo que hace? Instalan la audiencia y comienza a defenderse en Aymara. Increíblemente, ningún funcionario del Tribunal Departamental de La Paz, ni un ápice de Aymara, pese a que la Constitución dice debes hablar un idioma propio, ¿no? Nada, nadie le entendía, no había traductores, nadie quería hacer nada. Agarra, termina y se suspende la audiencia porque nadie le entendía nada, ¿no? Y le decían, hable pues en castellano, usted sabe castellano. Y les mandaba al diablo, pues, ¿no es cierto? Garantía constitucional. Si eres guaraní, tienen que procesarte en guaraní, ¿no? Y él tenían que procesar la aymara. ¿Cómo le iban a aplicar los códigos? Bueno, les ha reventado de ida y de vuelta, ¿no? Sale con su diente sonriendo, conferencia de prensa, compra un whisky, se lo lleva a la pacaje, ¿se acuerda? ¿No es cierto? Muy bien. El idioma. La víctima, ¿ya? Eh, la víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo con la ley y tendrá derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. Esto también, por esto también se han caído muchísimas veces, eh, hasta en casación, por defectos que no ha sabido resolver en apelación la sala, ¿no? La sala penal, ¿no? Pero no he conocido esta decisión. ¿Dónde está la notificación, ¿no? Que he recibido? No, pero no, pues son actos iniciales o actos decisivos que deben hacerme conocer. Además, la garantía dice, podrá intervenir y conocer todos los actuados, ¿no? En cada decisión judicial. ¿Dónde está? Yo no he conocido. Y en penal ustedes saben que no es por tablero, ¿no? Entonces, en caso de no contar con los recursos económicos necesarios, deberá ser asistida gratuitamente por un abogado o abogado asignado por el Estado, así la Constitución asume una nueva visión sobre la protección de la víctima, ¿no? Entonces, no le han notificado, no le han hecho conocer, obviamente que el proceso está viciado, se cae, ¿no? Artículo 122, ¿ya? Garantía constitucional de que todos los jueces, todos los sumariantes, todos quienes tienen una competencia específica actúen en el marco de su competencia y nadie podrá actuar si no tiene competencia, ¿no? Miren ustedes, son nulos los actos, de hecho jamás causan efecto si son dictados por personas que usurpen funciones, que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley. ¿Vea? Que no emane de la ley. ¿Hace falta aclarar esto? A ver, habrá un ejemplo muy, muy mundano de municipio, pero que sirve, ¿no?
Yo quiero abrir mi local. ¿Quién es el responsable de darme la licencia? El jefe de espectáculos públicos. El jefe de espectáculos, el que tiene el memo de jefe de espectáculos públicos, porque a él está asignada la competencia, ¿no? Yo voy a tramitar y este jefe de espectáculos públicos, que me había observado dos o tres cositas, va de viaje, ya 10 días. Yo aprovecho y le dejo en su lugar al asesor jurídico para que atienda los temas. Yo aprovecho, asesor, $3,000. Estito, fírmamelo, dame la licencia. Me da la licencia. ¿Tiene competencia? No, porque no está en el manual. Él es asesor jurídico. Tiene que ser subido a jefe de espectáculos públicos y dejar el cargo de asesor jurídico para que tenga la competencia. Muy bien, yo soy vecino de este tipo que tiene la licencia y todas las noches me hincha con su música, su karaoke, discoteca. ¿Qué hago? Veo su licencia, asesor jurídico. Ah, no, no, no. Recurso directo de nulidad se presenta directamente al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional obviamente que va a rechazar, ¿no? O más bien admitir y va a conceder, ¿no? Porque se ha dictado sin competencia y va a dictar la nulidad, ¿ya? Simplemente por si acaso. Y con esto terminamos, ¿no? 123, sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a la ley. Ah, bueno, no es esto. A efectos de controlar el poder y evitar la arbitrariedad del recurso directo de nulidad, ¿ya? 123, sentencia 0770, en una sentencia interesantísima, ¿ya? Es la fundadora sobre la irretroactividad de la ley. Ustedes han leído lo que dice la Constitución. Dicen, ¿no? Que la ley es retroactiva únicamente, dice, para aplicar a funcionarios públicos en actos de corrupción, ¿no? En actos de corrupción. Es retroactiva, dice, ¿no? En cambio, la jurisprudencia constitucional, los tratados, dicen irretroactividad de la ley, que la ley es irretroactiva, no puede aplicarse lo que habíamos leído la garantía anterior, ¿no? Pero yo no sé por qué se ha aceptado esto, el 123, le meten, ¿no? La, las sanciones penales serán retroactivas cuando sean por funcionarios públicos y hayan causado daño al Estado, ¿no? Daño al Estado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional en este análisis? Miren ustedes, la ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, no tendrá, ¿no? Excepto, dice, en materia laboral y en materia penal, pero cuando la decisión sea beneficiosa para el procesado en materia penal, no cuando proponga investigarlo retroactivamente y aplicar retroactivamente en materia de corrupción. ¿Cuál es el dimensionamiento que ha hecho el tribunal? Ha analizado la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que pretendía aplicarse en actos de corrupción retroactivamente, le ha dicho no, 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 no. Es imprescriptible los actos de corrupción, pero se procesan y se sancionan desde el momento en que la ley está vigente, no antes. A figuras típicas anteriores no. ¿Por qué? Porque esto generaría arbitrariedad y podría abrirse un abanico pero interminable de procesos a quienes uno les dé la gana, ¿no es cierto? Con simples indicios de corrupción. Y esto en aplicación de los tratados y convenios que tienen esta previsión normativa convencional, ¿no? Y a partir de ahí se inaplica, por decisión de una sentencia, esta parte de la Constitución, me imagino que ustedes no sabían, ¿no? Se inaplica la parte infine del artículo 123 de la Constitución, ¿no? Muy bien, colegas, hemos tratado de hacerlo lo más sucinto para no perjudicarlos. Habíamos planeado estar las 2 horitas, desde las 2 hasta las 4:30. Hemos cumplido. Si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, si hay alguna aclaración que quieran hacer, participación, adelante, por favor, los escucho. De lo contrario, daríamos por concluida la clase. Espero que les haya servido. Aparte del ingreso tardío al Zoom, creo que no hemos tenido mayores dificultades, ¿no? Adelante, por favor, si es que quieren hacer una consulta, alguna pregunta. Nada, ¿no? Entonces, todo ha estado claro, inmaculado, me han entendido perfectamente, lo que me alegra.
Un abrazo entonces. Los foros participan en plataforma y van a ser tomados en cuenta, siempre con las mil disculpas a todos ustedes por el inconveniente de esta mañana. Era eh, una audiencia muy importante mm, que se fijó recién el día viernes en la mañana, nos notificaron, entonces se tenía que hacer, ¿no? Teníamos que asistir. Afortunadamente nos fue bien. Un gran abrazo, estimados colegas, que pasen unas bonitas fiestas de Navidad y fin de año si no nos volvemos a ver. Un abrazo grande. Muchas gracias, doctor. Feliz fiesta para usted también. Muy bien, muchas gracias, Vieri. Gracias, doctor. Igualmente, felices fiestas. Listo, Zulma. Gracias.